Entonces vamos a dar inicio ya a la descripción de cada una de las funciones inorgánicas. Vamos a empezar por los óxidos, pero antes de entrar a nomenclatura, ¿cierto? Que ya es poder darle el nombre a cada uno de ellos, pues vamos a definir por lo menos las tres primeras: óxidos, hidróxidos y bases. Aquí tenemos entonces en el dibujito como la generalidad de los óxidos, ¿cierto? Que puede ser un metal o un no metal unido al oxígeno. Metal o no metal unido al oxígeno me va a generar un óxido. Este dibujito no lo vamos a hacer, ya igual esta parte la tenemos. Simplemente vamos a colocar como título óxidos. Bueno, y aquí tenemos nuestra definición. Entonces, los óxidos son compuestos binarios. Esa parte nos tiene que quedar muy clara porque es lo que nos va a permitir identificar la función. Son compuestos binarios que están formados por la combinación del oxígeno con un elemento químico, cualquier elemento de la tabla periódica, independientemente de cuál sea. Al unirse al oxígeno nos va a generar un óxido. El oxígeno va a tener un número de oxidación de -2, ¿sí? El número de oxidación del oxígeno en todos los óxidos, sin excepción alguna, es -2. Y el otro elemento, sea metal o no metal, que acompañe al oxígeno, va a tener un número de oxidación positivo. El número de oxidación básicamente corresponde a la carga del elemento, ¿sí? Entonces, la carga del oxígeno siempre va a ser negativa y va a ser -2, y la carga del elemento que acompaña al oxígeno siempre va a ser positiva. Y esa sí va a variar según el elemento que esté acompañando al oxígeno. Bueno, entonces tomamos el apunte de la definición y ya continuamos. Ok. Bueno, teniendo en cuenta esto, lo primero que vamos a recordar con respecto a los óxidos es cómo los formulamos, cómo escribo la fórmula de un óxido. ¿Mm? Ya lo sé identificar porque es un compuesto binario con oxígeno, eso lo hicimos en la clase anterior. Ahora, ¿cómo lo voy a formular? Es decir, ¿cómo escribo un óxido a partir del metal o el no metal que me den? Entonces, lo primero que hacemos es escribir a la izquierda de la fórmula el metal o el no metal, ¿no? Aquí en este caso aparece solamente el metal, pero pues vamos a formular tanto óxidos básicos como óxidos ácidos. Entonces se escribe a la izquierda el metal o el no metal, ¿sí? El metal o el no metal, que es el más electropositivo. ¿Qué quiere decir eso del más electropositivo? Recuerden ustedes que vimos una característica o una propiedad de los elementos que es la electronegatividad. Entre menos valor exista en la electronegatividad, entonces el elemento es más electropositivo. ¿Sí? Los elementos electropositivos son aquellos que tienen bajo valor de electronegatividad. Entonces, primero escribimos el símbolo del metal o no metal y a la derecha de él vamos a escribir el oxígeno, ¿sí? Que es como ustedes se pueden dar cuenta aquí en el ejemplo. Primero está el hierro y luego está el oxígeno. Primero el hierro y luego el oxígeno. Y lo que hacemos es intercambiar los números de oxidación. Por eso les pedí que tuvieran a la mano su tabla periódica. Ahorita ya vamos a revisar los números de oxidación de algunos elementos. Entonces intercambiamos los números de oxidación teniendo en cuenta que para el oxígeno siempre va a ser -2, ese no va a cambiar, y los ponemos como subíndices, es decir, nos van a quedar como la cantidad de átomos de cada elemento, ¿sí? La cantidad de átomos de cada elemento. Y de esa manera, pues ya tenemos escrito nuestro óxido. Entonces, el metal siempre va a ser 2 porque el número de oxidación del oxígeno es -2. Entonces, el valor es 2, siempre el metal va a ser 2 y el oxígeno va a llevar el número de oxidación del metal. El oxígeno va a llevar el número de oxidación del metal. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces aquí el oxígeno era -2, el hierro era 3
y se intercambian. Entonces el oxígeno pasa a tener el 3 como átomos y el hierro el 2 como cantidad de átomos. Ahorita ya vamos a hacer unos ejemplos de esta parte de los números de oxidación y la formulación de óxidos. Por ahora tomamos el apunte y ya hacemos algunos ejemplos para que nos quede como más claro esta parte. En su tabla periódica, antes de avanzar, ustedes van a encontrar una parte que dice estados de oxidación dentro de las propiedades periódicas. Por favor, revísenlo en su tabla donde aparece estados de oxidación. Los estados de oxidación son básicamente la carga o hace referencia a la carga que puede tener un elemento cuando forma un compuesto, independientemente de que sea óxido, hidróxido, un ácido, no interesa. Es la carga que puede tener un elemento en el momento en que va a formar un compuesto. Hay elementos que tienen un solo número de oxidación, como hay elementos que van a tener 2, 3, 4 y hasta más números de oxidación. En su tabla periódica lo encuentran como estados de oxidación. Estados de oxidación. Entonces, vamos a revisar así como eh, para ver si los hemos ubicado, los hemos podido identificar. Miremos el estado de oxidación que tiene el calcio. Me lo pueden escribir por el chat o si quieren por el audio, no hay problema. ¿Cuál es el estado de oxidación del calcio? Revísenlo ahí en Dos. su tabla y me cuentan. Muy bien, 2, ¿cierto? Debe aparecer allá en su tabla periódica. El estado de oxidación del aluminio, que es el elemento número 13. Muy bien, número es el estado de oxidación es 3, perfecto. Estado de oxidación del litio, elemento número 3, 1, muy bien. Estado de oxidación o estados de oxidación del carbono, elemento número 6. Ok, 2 y 4, perfecto. 2 y 4, 2 y 4, eso. Estados de oxidación de el cobre. Voy a dejar que lo busquen, no les voy a dar en qué número atómico es. Del cobre, busquen. 1 y 2. 1 y 2. Ok, permítanme un segundo. Estados de oxidación del oro. Muy bien. Para los que ya me escribieron en el chat, 1 y 3. Perfecto. Esos son los estados de oxidación para el oro. Estados de oxidación para el cloro. Muy bien, Keiner. Muy bien, Catalina. 1, 3, 5 y 7, ¿cierto? El cloro tiene 4 estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7. Entonces, como ustedes se dan cuenta, los elementos tienen diferentes números de oxidación. Por cada número de oxidación me van a formar un óxido distinto. Si un elemento tiene un solo número de oxidación, forma un óxido. Si tiene 2 números de oxidación, va a formar 2 óxidos. Si tiene 3 números de oxidación, va a formar 3 óxidos y así sucesivamente. No puedo tener un óxido con un elemento con 3 números de oxidación al tiempo, no. Los elementos no trabajan con todos sus números de oxidación al tiempo, sino uno cada vez. Así tengan más de un número de oxidación. Entonces vamos a mirar cómo formulamos los óxidos. Vamos a hacer algunos ejemplos para formular los óxidos. Entonces, empecemos con el sodio. ¿Cuál es el número de oxidación del sodio? 1, muy bien.
Entonces, el sodio es +1, ese es su número de oxidación y lo escribo primero. Escribo el elemento metálico, o no metálico, en este caso es metal, con su número de oxidación. Y enseguida escribo el oxígeno, ¿cierto? Y el oxígeno siempre va a ser -2. Ya habíamos dicho que ese es el grupo funcional. El oxígeno con -2. Para formular el óxido es sencillo, intercambiamos los números de oxidación. Entonces, al sodio le pongo el del oxígeno sin la carga, solo el número. Entonces, le pongo el 2. Y al oxígeno, el del sodio sería el 1, ¿cierto? Pero recordemos que el 1 nunca se coloca como subíndice, no lo ponemos como subíndice, entonces lo vamos a borrar, ¿cierto? Cuando es 1 no se escribe, entonces simplemente lo dejamos como Na2O y ya hemos formulado el óxido del sodio, ¿sí? Ya hemos formulado el óxido del sodio. Vamos con otro ejemplo. Miremos el magnesio. ¿Cuál es el número de oxidación del magnesio? Muy bien, 2. Perfecto. Entonces el número de oxidación del magnesio es +2 y del oxígeno igual para todos, -2. Intercambiamos, ¿cierto? Entonces al magnesio le corresponde 2 y al oxígeno también le corresponde 2. Como son pares, los podemos simplificar. Cuando son pares, los debemos simplificar. Entonces, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Entonces, la formulación del óxido me quedaría como MgO. ¿Por qué? Porque son pares. Entonces, ambos me van a quedar con 1 y el 1 no lo colocamos. Entonces, quedaría de esa manera el óxido de magnesio. Del aluminio, ya me habían dicho que era +3, ¿cierto? El aluminio es +3. Ahí lo pueden verificar ustedes nuevamente en su tabla. El oxígeno es -2. Entonces, intercambiamos. Aquí el 2 y aquí el 3. Como uno es par y el otro es impar, entonces no podemos simplificar. Simplemente esa es la fórmula. Al2O3. ¿Sí? Esa sería la fórmula. Miremos con el carbono. Me habían dicho que el carbono tiene dos números de oxidación. Uno es +2 y el otro es +4. +2 y +4. ¿Por qué siempre positivo? Porque el oxígeno es negativo. Ya habíamos dicho, el oxígeno es -2 y aquí también el oxígeno es -2. Intercambiamos. Entonces aquí me va a quedar C2O2 y en este otro me quedaría C2O4. Como son pares, siempre que sean pares, debemos simplificar. Cuando ambos son pares, debemos simplificar. Entonces aquí mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, me quedaría CO, ¿cierto? Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, entonces me quedaría CO2. Y ya hemos formulado los óxidos del carbono. Prestamos atención que yo les doy el espacio para que copien, pero necesito que esta parte me quede clara para que pues ustedes puedan más adelante formular óxidos en alguna actividad. Em, ¿De cuál me estás hablando? ¿De este? Aquí el carbono no quedaría 2 porque es 2 y 4. Entonces, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. ¿Sí? Entonces, por eso no me queda C2 o 2, porque la mitad de 2 es 1. ¿Sí? Entonces, simplificamos eh, de esa manera. ¿Sí es claro? Ok. El cloro dijimos que tenía 4 números de oxidación. Entonces, teníamos cloro +1, cloro +3, cloro +5 y cloro +7. Cloro +7.
y le colocamos el oxígeno a todas con -2. Oxígeno, -2 y oxígeno, -2. Listo. Intercambiamos. Entonces aquí va un 2. Recuerden que el 1 no se coloca. Aquí sería 2 y en este lado 3. Aquí sería 2 y en este lado 5. Y aquí sería 2 y en este lado 7. Fíjense que como uno es par y el otro es impar, en este caso no vamos a simplificar, sino que ahí tendríamos las fórmulas de los 4 óxidos que puede formar el cloro. Cada óxido va a tener un nombre diferente, ¿sí? Cada óxido va a tener un nombre diferente porque tienen propiedades diferentes también, ¿sí? No es que como todos son óxidos de cloro, entonces todos son iguales, no. Cada uno tiene unas propiedades distintas y por eso también tiene un nombre distinto. Lo mismo pasa con los del carbono, que son dos óxidos diferentes. Ok, vamos a tomar el apunte de estos ejemplos y ya continuamos. Si hay alguna pregunta, me dicen, por favor. Entonces, tengan presente que el oxígeno siempre es -2 y formulamos los óxidos del cromo. Cromo 2, como cromo 4 y cromo 6. Chicos, vamos a mirar entonces cómo nos quedaron las formulaciones de los óxidos de cromo. Entonces, me los van escribiendo en el chat, por favor. Del cromo 2, ¿cómo quedaría la formulación? Muy bien, John. Perfecto, Sara. Bueno, los que están escribiendo, muy bien. CRO. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos 2 y 2, ¿cierto? Simplificamos y nos quedaría CRO, 1 y 1. Muy bien, para el cromo 4, ¿cómo nos quedaría la fórmula? Ok, muy bien. CRO2. ¿Por qué? Pasamos aquí el 2. Algunos lo escribieron sin simplificar, chicos. Si son pares, se debe hacer la simplificación, si no nos queda mal la fórmula. Es CR2 o 4, simplificamos, mitad de 2, 1, que no se escribe, mitad de 4, 2. Entonces la fórmula correcta de este óxido sería CrO2. ¿Listo? Y, ok, sí, sí, sí. Tienes razón, Laura, ya lo revisamos. Y para el cromo 6, ¿cómo sería? Muy bien. Entonces sería, aquí sería 2, aquí sería 6, mitad de 2, 1, que es CR, mitad de 6, 3. Entonces nos quedaría CRO3. Aquí Laura me está haciendo caer en cuenta que hay algo que no está correcto y es que el cromo no tiene número de oxidación más 4. El segundo número de oxidación del cromo es 3. O sea, el proceso está bien, ¿sí? Lo que ustedes hicieron está bien, sino que el cromo no tiene número de oxidación más 4. O sea, ese lo escribimos, pero no existe. No existe el CrO2. Existe CR2 o 3, que los números de oxidación del cromo son 2, 3 y 6. ¿Sí? Entonces, haciéndola exacto, Ronald, así quedaría correcto. CR2 o 3. El otro no existe. Bueno, entonces esos serían los óxidos del cromo y de esa manera formulamos óxidos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Ok, chicos, entonces con esta parte terminamos el día de hoy. En nuestra próxima clase hablaremos de los hidróxidos y cómo formulamos hidróxidos el día miércoles. Mañana es festivo, entonces no tendríamos clases y el miércoles nos volvemos a encontrar para revisar lo mismo con los hidróxidos. Que tengan excelente resto de día. Pueden pasar a su descanso. Dios los bendiga. Chao a todos.